Buenos días, bienvenidos a todos los que están aquí por primera vez o por las primeras veces. Bienvenidos y que esto sea de provecho para sus almas. Bienvenidos a todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, en el capítulo 2, para seguir nuestro estudio que estamos llevando acerca de la predicación de los apóstoles en el libro de Hechos, viendo cómo predicaban, qué puntos tocaban, cómo presentaban el Evangelio, tanto a los judíos que conocían las Escrituras como a personas que no lo conocían. Y todo esto es para que también nosotros pues recibamos esta predicación, este Evangelio como ellos. Vamos a leer en el versículo 14 para leer todo la predicación de Pedro que hizo a los judíos en esta primera vez, hasta el versículo 40, del 14 al 40. Después de que los judíos se reunieron ahí a oír esta predicación debido a un fuerte ruido que escucharon, que les llamó mucho la atención, y entonces cuando fueron ahí, oyeron a los que estaban con Pedro, a todos los que estaban ahí reunidos, los oyeron hablar en los idiomas que ellos hablaban, y esto les llamó mucho la atención, y eso fue lo que originó que Pedro pudiera tener esta oportunidad de hablar el Evangelio. Vamos a leer del 14 al 40. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo con juramento que Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, para que se sentase en su trono,
Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto en que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de gran manera y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra que tenemos entre nosotros y que es tu instrumento para salvación, que es lo que nos dice también tu pensamiento, que nos guía en lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Señor, pero tú dale poder a tu palabra, obra por medio de ella. Dale honra y poder a tu palabra, Señor. Sin él son solo palabras, pero tu Espíritu, Señor, que obre y que le dé vida y poder a tu palabra. Lo pedimos para tu gloria, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Aquí en su primera predicación pública ante los judíos, Pedro acude al Antiguo Testamento, que sus oyentes conocían muy bien, los judíos, muy estudiosos de las Escrituras, y les explica por medio de la profecía de Joel el milagro que acaban de presenciar, del ruido muy fuerte que escucharon y que a los que acompañaban al apóstol Pedro los oyeron hablar en los idiomas de los países de donde ellos venían. Todos ellos habían venido de muy lejos a la fiesta de Pentecostés y estaban ahí, venían de estos países, y los acompañantes de Pedro, que eran galileos, no conocían estos idiomas. Es el cumplimiento, él les explica que es el cumplimiento de la profecía de Joel, que anunciaba el derramamiento del Espíritu en los últimos días. Y es el cumplimiento también de las señales que habría antes de que viniera el día del Señor, como leímos ahí en los versículos 18 a 20. Los judíos saben que cuando la profecía habla del Señor, se refiere a Dios. El día del Señor que esperaban los judíos sería cuando ellos recibirían las bendiciones y la liberación del pueblo de todos los enemigos. Ese día los enemigos serían juzgados, todas las naciones que los habían oprimido, y entonces el reino sería establecido, gobernado por el Mesías para siempre. Pero había advertencias que el día
de Jehová, el día del juicio, no sería solamente contra los enemigos de Israel. El propio pecado del pueblo de Judá daría lugar a que hubiera un castigo para ellos. En lugar de las bendiciones que esperaban, el día del Señor sería para ellos un día de aprensión, de tristeza en vez de júbilo. Vamos a la profecía de Amós, en el capítulo 5, versículo 18. Solo uno de las menciones que hay en el Antiguo Testamento acerca del juicio era contra el pecado en general, contra los enemigos del pueblo, pero también contra Israel mismo. Amós 5:18. Dice: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Él termina la sección esta de la profecía de Joel. Dice que en estos últimos días, los últimos días que van desde la predicación, desde que se derrama el Espíritu, desde ese día hasta el día del juicio, hasta el futuro todavía, que esos tiempos que estamos viviendo todavía son un tiempo de salvación. Una salvación que es por gracia de Dios, sin ninguna otra condición. Como dice ahí en el versículo 21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Después hace lo que parece ser un cambio de tema y empieza a hablar acerca de Jesús. Les dice que Dios lo confirmó entre ellos como Mesías por medio de los milagros que hizo a través de él, como ellos saben porque lo presenciaron. Les hace ver su pecado porque viendo lo que hacían, lo apresaron y lo mataron crucificándolo. Pero Dios lo resucitó. Aquí vuelve a regresar al Antiguo Testamento, a las profecías, ahora en el Salmo 16, escrito por David, que predecía la resurrección del Mesías, aunque David habla en primera persona. Dice así en el versículo 27 que leímos: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y después termina de citar el Salmo y explica cómo se relaciona con Cristo, con su resurrección y con el derramamiento del Espíritu Santo, que es donde nos quedamos la semana pasada, en el versículo 29. Aquí explica lo que acaba de decir acerca del Salmo 16, del 29 al 33. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros
veis y oís. Para los judíos era un hecho histórico la resurrección de David. Él era un rey, el iniciador de la dinastía de los reyes, por eso Pedro lo menciona como un patriarca, pero su tumba estaba ahí, en la ciudad de Jerusalén. Ellos conocían este lugar y era venerado ahí en la ciudad de Jerusalén. Vamos a ver solamente una mención de que ellos sabían esto, en Nehemías 3:16, donde se habla, están reedificando el muro, y lo reedifican hasta donde estaba esta tumba de David. Nehemías 3:16. Dice: después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuk, gobernador de la mitad de la región de Bet-Sur, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado, y hasta la casa de los valientes. Con esto, Pedro quiere demostrar que David no es el Mesías, que había escrito el Salmo por inspiración, como si hablara de él mismo, pero los hechos históricos demostraban que hablaba de alguien más. De una manera profética, David se identifica con su simiente, anunciando lo que Dios haría y que todo estaba profetizado. No entendemos el Antiguo Testamento si no lo vemos como apuntando a Cristo. Y fue por medio de la inspiración profética que así escribe David. Y los salmos, que especialmente nos permiten ver la perspectiva desde el punto de vista de Cristo en su humanidad. No es que los salmos hablen más de Cristo o que tengan más relación con Él que otras partes de la Escritura, pero nos dan algo que otras partes no nos dan con tanto detalle y tan extensamente, y que es una mirada al corazón de Cristo. Por eso David fue inspirado a hablar en primera persona y a comunicar esto como si lo que está diciendo fuera su propia experiencia. David se identificó tanto con Cristo que en base a su experiencia anuncia proféticamente la experiencia de Cristo, los sentimientos de Cristo. Y Cristo se identifica tanto con nosotros que en las palabras de David vemos lo que él sintió y experimentó. En los salmos, de esta manera, Cristo habla como la cabeza y el representante de su pueblo. Y por eso hay confesiones de pecado. Pero hay palabras acerca del arrepentimiento, acerca de la vejez, por ejemplo, que en un sentido estrictamente personal no pertenecen a Cristo, no las experimentó Cristo, pero en términos del pacto, nosotros somos una misma persona con Cristo, unidos a Él, y los salmos demuestran la conexión e identificación y compañerismo tan fuerte que esta realidad legal subraya. Los judíos conocían la profecía de que el Mesías sería descendiente de David y que reinaría para siempre. Vamos a 2 de Samuel, libro 2 de Samuel,
capítulo 7, en versículos 16 y 17, en donde esta profecía es dada a David por medio de Natán. Dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. Pedro une esta profecía con la profecía del Salmo 16 para demostrar que Jesús es el Mesías, es ese sucesor de David que reinaría eternamente. Al ser resucitado por Dios, Jesús cumple las dos profecías. Su cuerpo no se corrompe en el sepulcro y está vivo para sentarse en el trono eterno prometido a David. A las pruebas que presenta de que Jesús está vivo, sigue dando otras. En el versículo 32 que leímos, dice que Él con todos los que están con Él son testigos de que Dios lo resucitó. Dice que fue exaltado por la mano de Dios y que está sentado a la diestra de Dios, y que el derramamiento del Espíritu es el cumplimiento de una promesa que le hizo el Padre, y que eso es lo que los judíos están viendo y oyendo. Los versículos 34 y 35 dice: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: digo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Pedro toma otro salmo, el 110, que también prometía la resurrección de Cristo, para darles otra prueba más de todo lo que está diciendo. David, siendo rey, el rey de Israel, la máxima autoridad en el reino, no es el Mesías. Que Jesús está vivo y que Jesús es el Señor de David. Y se dijo el Señor a mi Señor. Jesús es el Señor de David, es decir, es el Mesías esperado, el Mesías eterno, que fue exaltado y que subió al cielo, donde está sentado a la derecha de Dios. Después dice que Dios va a derrotar a los enemigos del Mesías, y entonces los va a poner por estrado de sus pies, y va a regresar a sentarse en el trono de David, a reinar sobre su pueblo. Los judíos conocen las Escrituras, no pueden decir nada con esas pruebas tan convincentes. El versículo 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Pedro termina de presentar sus argumentos, recordándoles a los judíos la gravedad de su pecado. La predicación de Pedro a los judíos no debe ser diferente a nuestra predicación en estos días. Los judíos habían rechazado y crucificado a su Mesías. Nosotros, aquí en estos días, también rechazamos a Cristo cuando no queremos aceptarlo como nuestro Rey soberano, y no queremos dejar nuestro pecado
cuando rechazamos su sacrificio y su perdón. Ignoramos su llamado al arrepentimiento. Cuando usurpamos su lugar, queriendo reinar nosotros en nuestra vida, y lo aborrecemos. Ahí en lo que leímos, vamos a Lucas capítulo 19, que leímos en nuestra lectura del Nuevo Testamento. Aquí en esta parábola, donde un noble va a recibir un reino y llama a sus siervos, les hace ciertos encargos, pero hay unos que no quieren que él reine. Versículo 14. Pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. El versículo 27 dice: y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Pedro se está dirigiendo a todos los que se consideran israelitas, a toda la casa de Israel, como dice, a todos los que proceden de Israel, que como nación saben que son el pueblo escogido de Dios, diciéndole que a ese Jesús al que rechazaron, al que no quisieron que reinara sobre ellos, al que crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Esto no quiere decir que Jesús fue exaltado hasta después de su muerte y resurrección. Era hasta entonces que los apóstoles entendieron que su muerte, su resurrección, su ascensión eran su obra de redención. Durante su vida, en el tiempo de su ministerio, Jesús no les decía a los judíos que era el Mesías con palabras, ya que su vida y sus obras les explicaban el verdadero significado de lo que significa ser el Mesías. Solamente durante el juicio que le hicieron los judíos a una pregunta expresa que le hicieron, él dijo con palabras que él era el Mesías. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 63 y 64. Durante este juicio ante los sacerdotes judíos. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Pero desde su nacimiento, el ángel que anunció a los pastores este nacimiento ya lo llamaba Señor y Cristo. Vamos a Lucas, del Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 11. Lucas 2, 11.
el ángel es el que está hablando y dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El Nuevo Testamento aplica a Cristo el título de Señor, tomado de textos que hablan de Jehová, demostrando indiscutiblemente que Cristo es Jehová, es Dios, Dios eterno y autoexistente. En el Antiguo Testamento, cuando se usa el término Señor, es un término de respeto y reverencia que se usa hacia un dirigente, hacia un gobernante o a un rey. Vamos a ver nada más un ejemplo en Génesis 42:6, donde este nombre de Señor se dice de José. Génesis 42:6 dice: y José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Pero el uso más reverente se refería a Dios, como lo sabían los judíos, ya que desde Abraham usaban Señor para referirse a Dios. Vamos a Génesis 18:27, donde Abraham está hablando con Dios, y así vemos que ahí le llama a Dios Señor. Dice: y Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Y este término de Señor se siguió usando para Dios, como vemos lo que leímos en la profecía de Joel, cuando habla del día del Señor, y también en los salmos, en los que leímos, en los escritos originales, donde en hebreo dice Jehová, en la traducción al griego llamada la Septuaginta, que es la que usaban los escritores del Nuevo Testamento cuando citan el Antiguo, como Lucas aquí en Hechos, Jehová se traduce como Señor. Esta versión de la Septuaginta era usada comúnmente por las comunidades judías que estaban fuera de Judá, que era de donde venían los que estaban oyendo a Pedro en esta ocasión, por lo que tenían muy claro que Señor era un título de la deidad. De modo que los judíos que están oyendo a Pedro entienden que está diciendo que con la muerte y la resurrección de Jesús, Dios está manifestando sin ninguna duda que Jesús es el Cristo y que también es el Señor soberano. Vamos a Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4. Romanos 1, 3 y 4. Acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Dice Pedro que lo hizo Señor y Cristo, que Dios lo hizo Señor y Cristo. Dios mismo es el que da estos dos títulos a Cristo. El título de Señor le pertenece ahora
a Cristo, y con esto es exaltado hasta lo máximo. Vamos a leer Filipenses 2, del 9 al 11. Filipenses 2, 9 a 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pedro les está explicando a los judíos la deidad de Jesucristo. Por eso lo pone a la par con Dios al darle el título de Señor, y además le da el título de Cristo, que es la traducción de Mesías, y quiere decir ungido, el ungido de Dios, que era la figura central de la esperanza de un rey descendiente de David, que vendría a restablecer el reino que había terminado con la deportación a Babilonia, que ya había hacía muchos años. Y desde el regreso de Babilonia habían estado bajo el dominio de otras naciones, ya no había habido un rey judío, y por eso esperaban al Mesías profetizado, que restaurara el reino. Vamos a Daniel 9, 24 y 25, donde vemos esta profecía también del Mesías. Cuando estaban ellos en Babilonia, estaba Daniel deportado. Daniel 9, 24 y 25. «70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos», que fue lo que leímos, que estaban edificando ahí el muro, y estaba la tumba de David enfrente. Cuando Pedro dejó de hablar de la profecía de Joel, terminó diciendo el último versículo, el 21: «Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo». Y aparentemente cambió el enfoque para hablar de Jesucristo. Pero con todo lo que ha dicho después, ha demostrado que Jesucristo es el nombre del Señor que se debe invocar para ser salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. El Señor es Jesucristo. El nombre que hay que invocar para ser salvo es el nombre de Jesucristo. Pedro concluye su exposición con el versículo 36. Ahí vamos a leerlo, que dice: «Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros
crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es Señor y Cristo. Nadie lo hace Señor y Cristo. No lo hago yo Señor de mi vida. Él es Señor de mi vida. Lo quiera yo o no lo quiera. Lo quiera reconocer o no. El Señor, el gobernante, el Rey, tiene la facultad y el derecho, es lo que tiene que hacer, es dictar las leyes del reino. Él ha dado sus leyes, ha dado sus mandamientos, ha dicho lo que debemos hacer y lo que no podemos hacer. Ha dicho: amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo, al que está cerca de ti, al que está a tu lado, en tu casa, con el que vives. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás, no hurtarás, no fornicarás, no adulterarás, no codiciarás, no mentirás. Esas son las leyes del reino, de una manera muy general. Y hay quienes dicen, como veíamos, lo leíamos ahí en Lucas: no queremos que este reine sobre nosotros, no lo queremos como rey. Él ahora fue por el reino, está en el cielo, pero va a regresar a sentarse en el trono. Va a llamar a sus siervos a cuentas. Y aquellos, sus enemigos, que no querían que reinara sobre ellos, van a ser castigados con la pena por la rebeldía, con la muerte eterna. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Oyen los judíos y dicen, versículo 37: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ese día, el día de Pentecostés, Pedro fue lleno del Espíritu Santo, junto a los que estaban con él reunidos. Y eso se demuestra en que ellos empezaron a hablar la palabra de Dios. Pedro predicó a un grupo de judíos y ahora el Espíritu aplica la palabra a este grupo de judíos. En el Evangelio de Juan, Jesús prometió que cuando Él se fuera, iba a enviar a su Espíritu Santo, que convencería al mundo de pecado, por cuanto no creían en Jesús. La promesa fue cumplida en el día de Pentecostés. El Espíritu estaba actuando en los corazones de los judíos, convenciéndolos de su pecado. Cuando una persona entiende que Cristo es el Señor, que es Dios, sabe entonces que tiene todo el poder y la autoridad para beneficio de esa persona, y que es por misericordia de Dios que el corazón más duro puede ser quebrantado, como estaba siendo quebrantado el corazón de estos judíos. Vamos a Zacarías, al libro del profeta Zacarías, capítulo 12, versículo 10.
Zacarías 12:10. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el Hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. La gente estaba profundamente conmovida y convencida de su pecado. Ven las pruebas del derramamiento del Espíritu Santo. Escuchan el Evangelio y se dan cuenta de que han pecado contra Dios al rechazar a su Hijo. Estaban tan conmovidos que no saben cómo pueden librarse de la culpa, por lo que preguntan a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué haremos? Estaban tan afligidos y dispuestos a corregir lo que habían hecho mal, porque habían entendido que habían cometido una falta terrible y estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario. La pregunta es: ¿cómo podemos ser perdonados de este pecado? Vamos al versículo 38 de nuestro pasaje. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro ya no les hace ninguna recriminación, simplemente les da el mismo mensaje que predicaron Juan el Bautista y Jesús en los Evangelios. Juan el Bautista en Marcos 1:4 dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y Jesús en Marcos 1:4 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mandato a arrepentirse es un requisito indispensable para el perdón de los pecados. Es un cambio en la mente, que ahora ve el pecado como Dios lo ve, algo aborrecible. Y ahora, de una forma consciente, busca alejarse del pecado, huir del pecado. El arrepentimiento requiere dejar de hacer el mal que se estaba haciendo, pasar a tener una aversión por los pecados pasados, tener un cambio radical en sus vidas, viviendo ahora odiando el pecado que antes amaron y amando a Jesús al que antes odiaron, amando a Jesús, obedeciendo sus enseñanzas. Vamos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 21 a 24. Dice Jesús aquí en Juan 14, versículo 21 a 24: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará,
y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. La exhortación de Pedro contiene también un llamado a creer y confiar solo en Jesucristo para el perdón de los pecados. El bautismo identifica exteriormente a la persona como un discípulo de Cristo. Un reconocimiento público de sus pecados, junto con el cambio de rechazar a Cristo para ahora aceptarlo, manifestándolo a todos, que eso es lo que simboliza el bautismo, traería el perdón de pecados. Al bautizarse en el nombre de Jesucristo, lo reconocían como Mesías e invocaban su nombre. Los pecados no son perdonados por el bautismo recibido, sino que cuando el creyente cree y se arrepiente, al hacerlo lo hace en obediencia a un mandamiento que Jesús dio, mostrando que es su Señor, al que obedece y ama, y que confían en Él como su Salvador. El perdón de pecados sucede únicamente a través de Jesucristo, por su muerte y por su resurrección. En el bautismo nosotros hacemos un pacto de fe, muriendo al pecado, apartándonos de él y uniéndonos con Cristo. Vamos a Romanos, la epístola de los Romanos, capítulo 6, versículos 1 a 4. Romanos 6, 1 a 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pedro les dice también que recibirán el don del Espíritu Santo. La palabra don usada aquí significa regalo. Les está diciendo que recibirán al Espíritu Santo que morará en ellos. Este regalo no depende del bautismo. Si una persona se arrepiente y se bautiza, la promesa es que recibirá el Espíritu Santo, pero no es consecuencia de que se haya bautizado. Pedro termina diciendo, vamos al versículo 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. En la profecía de Joel, la promesa es la venida del Espíritu Santo. Antes de ascender, Cristo instruye a los apóstoles que esperen esta promesa en Jerusalén. Vamos ahí a Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 4 y 5. Hechos 1, 4 y 5 dice:
Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La promesa de Dios a Abraham era para él y para sus descendientes. La promesa del Espíritu Santo va más allá de los judíos y de sus hijos. Desde su llegada, desde la llegada del Espíritu, Él permanece en el pueblo de Dios hasta el regreso de Cristo. Vive en los creyentes, los que son creyentes, porque sus cuerpos son el templo del Espíritu. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? La promesa es también para los que están lejos, tanto en distancia como en tiempo. Las personas de toda nación, de toda tribu, raza, lengua, y por todas las generaciones, hasta el regreso de Cristo, a los que Él llame en su soberanía, en su gracia, los que Él en su misericordia llame, lo van a invocar. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Dice el versículo 40 de nuestro pasaje: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Aquí vemos que Lucas, el escritor de Hechos, no escribió la totalidad de la predicación de Pedro, pero escribió las cosas necesarias para nosotros, en las que podemos ver la esencia de esta predicación de Pedro. De igual modo que en los evangelios no fue escrito absolutamente todo lo que hizo y lo que dijo Jesús. Vamos a Juan capítulo 20, versículo 30. Juan 20, 30. Dice Juan 20:30: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En estas últimas palabras escritas por Lucas acerca de la predicación de Pedro, podemos aprender lo que debemos hacer. Los exhortaba y les testificaba, les instaba una vez y otra vez y otra vez, rogándoles que se salvaran de esa perversa generación que rechazó a Jesús. Nuestra generación no es diferente. Si tú estás lejos, no te quedes así. Acércate a Cristo. Él es el Señor. Él es el Cristo también.
En su papel de Señor, Él es Dios. En su papel de Cristo, Él pagó a sí mismo la deuda por el pecado. Solo Él puede perdonar el pecado cometido contra Él. Y Él lo paga con su vida. Él murió en tu lugar en la cruz para pagar tu pecado, tus pecados. Que Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Él es el Señor. No puedes decir, no quiero que Él reine sobre mí. Lo puedes decir, pero en su regreso vas a tener que dar cuentas de este rechazo. Cree en Él y arrepiéntete. Sé salvo de esta perversa generación. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por la obra de Cristo en la cruz. Porque como Cristo, como Mesías, nos ama tanto que dio su vida por nosotros. Cuando nosotros éramos todavía pecadores, cuando lo rechazábamos, cuando no queríamos saber nada de Él, cuando no queremos todavía que gobierne nuestra vida. Aún así, como ungido por nosotros, fue a la cruz. Te damos gracias por esta obra que nos salva. Pedimos que tu obra, que tu Espíritu aplique la palabra a nuestras vidas, que nos convenza de pecado, de justicia, de juicio, para que podamos arrepentirnos, para que podamos responder a la pregunta, ¿qué haremos? Para que nos podamos arrepentir, ir a Jesús y ser salvos. Que para eso mandaste tu palabra, tu predicación. Obra en nosotros. Te pido, si hay alguna persona aquí que todavía está lejos, que abra sus oídos para que se acerque a ti, para que tú obres en su vida, y que todo sea para tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.